Mateo capítulo 17, vamos a leer desde versículo 14 al versículo 21. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo he traído a sus discípulos, pero no le ha podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Señor, gracias porque tenemos el privilegio de estudiar este milagro. Señor, que cuando pensamos sobre fe en este tiempo podemos examinarnos a ver si nosotros realmente tenemos fe que te agrada a ti. Y Señor, si no, podemos hacer decisiones para ti esta noche en el final y orar que tú nos dé a nosotros la fe que necesitamos en las situaciones que pasamos, en tiempos de tribulaciones, en tiempos de necesidad, que podemos tener fe. Entregamos todo esto dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. No sé cuántos todavía tienen su vasito de grano de mostaza que repartimos como, unos 8 años atrás en un culto de... ¿Cuántos todavía tienen uno? Oh, man. Yo tengo cuánto encontré esto hoy, sabía que tenía una, y como 8 años atrás, no sé cuándo, pero en el principio cuando yo llegué, estaba en el culto de oración, animando a los hermanos sobre fe, y compré uno para cada uno que estaba presente en ese culto de oración, y me recuerda de esta enseñanza, este milagro hoy, que necesitamos fe como un grano de mostaza. Y cuando realmente vemos este grano de mostaza, no es mucho. Y Dios dice que solamente esa fe tan pequeña. Y aquí en no sé cómo se llama esto. Este pote. Hay unos cuantos. Le doy 20 pesos a la persona que me dice exactamente cuánto hay aquí. Y imagínate solamente uno. Si tenemos fe como este grano de mostaza, podemos mover montañas en nuestra vida, problemas y situaciones que pasan en nuestra vida. Hermanos, hoy estamos mirando este milagro. El título de este milagro en sus Biblias quizá tiene este título. Dice: el lanzar del demonio del muchacho lunático. Este es el tema de este mensaje que quiero que nosotros podamos pensar esta noche es esto. Tus peticiones no contestadas y cambios de circunstancias puede cambiar con solo un poco de fe. Déjame repetirlo otra vez. Esto es que queremos enfocarnos en esta noche, en este milagro. Tus peticiones no contestadas y cambios de circunstancias. Estaba predicando en circuncisión el otro día en Romanos y esa palabra se me quedó. A cambios en circunstancias
puede cambiar con solo un poco de fe. Quiero que en este momento tú pienses sobre esta petición que tiene en su vida que todavía Dios no ha contestado. Quiero también que pienses sobre esta situación que tú quieres cambiar, que está en su vida. Es posible que no está viendo resultados o contestaciones porque no tiene fe sobre esta contestación de petición o situación pasando en su vida. Es posible que Dios no ha contestado porque hay pecado en su vida. Es posible que está orando contra la voluntad de Dios. Y es posible que es tiempo que nosotros entramos en un ayuno, un tiempo para presentar estas peticiones no contestadas y situaciones que está pasando en nuestra vida, que queremos cambio. Queremos que Dios venga y empiece a cambiar las situaciones para mejorar las cosas que están pasando en nuestra vida. Y Dios dice que solo necesitas fe como un grano de mostaza para mover montañas. No sé cuántas montañas tú tienes en su vida en este momento, pero Dios dice que solamente necesitas fe para que Dios pueda ayudar a mover esas montañas. Hermanos, Dios puede hacer grandes cosas en su vida con solo un poco de fe. No coge mucha fe, pero Dios quiere que tenga esta cantidad de fe. Pero el enfoque no debe ser que grande es nuestra fe, pero qué grande es Dios en nuestra vida. Fe como un grano de mostaza y un Dios grande, esos dos juntos puede mover montañas. A un escritor que estaba diciendo, solo Dios puede mover montañas, pero fe y oración puede mover a Dios. Y Dios puede ayudarnos a mover esas montañas si tenemos fe y realmente creemos que nuestro Dios que nosotros servimos es un Dios grande y poderoso para ayudarnos en esos tiempos que necesitamos fe. Tenemos que entender que Dios se mueve poderosamente cuando creemos en el poder de la fe. Cuando creemos en el poder de la fe, ese momento que Dios empieza a mover grandemente en esas situaciones que nosotros pasamos. Y esta noche le vamos a dar una oportunidad en el final para hablar con el Señor y pedir que trae fe y que demuestra poder en las situaciones que nosotros pasamos. Pero primeramente vamos a ver este milagro, esta lección sobre nuestra fe. El milagro que vimos la última vez para nosotros ver dónde nosotros estamos. Recuerda que estamos en orden en el camino de Jesús en esta tierra. Y la última vez hablamos sobre la sanidad del ciego que estaba en Bethsaida. Hablamos de que no podemos ver sin Jesús. Aunque sus ojos están abiertos espiritualmente, tú y yo no podemos ver sin Jesús. No podemos ver espiritualmente. Y vimos que cuando Jesús estaba en este lugar, Bethsaida, le trajeron a un ciego para que Jesús le toque solamente. Fue un proceso, algo que Jesús constantemente hacía cuando sanaba a la persona, le tocaba a ellos. Y este hombre trajo a esta persona ciego para que Jesús le toque a él. Y Jesús escupió en sus ojos, puso su mano encima y le preguntó si podía ver. El hombre no podía ver claramente la primera vez, pero después Jesús lo hizo otra vez, no escupió otra vez, pero puso su mano sobre sus ojos y esta vez pues pudo ver claramente. Es la primera vez en la Biblia, en los milagros, que vemos que Jesús hizo dos actos para un milagro.
No era que Jesús se equivocó, no era que Jesús no tenía suficiente poder en la primera vez, solamente estaba enseñando algo a los discípulos que ellos no podían ver exactamente lo que estaba pasando la primera vez, que ellos no entendían lo que estaba pasando y por qué Jesús estaba ahí y qué fue el propósito de Jesús, pero Jesús podía hablarle y enseñarle para que ellos pudieran ver claramente el propósito del Señor. Ahora, esta noche quiero ver unos de los últimos milagros de Jesús. Recuerda que estamos viendo este ministerio público, que es los milagros que Jesús hacía en la tierra, a un cambio a un ministerio privado. Este es uno de los últimos, o quizá el último milagro que vemos en esta área. Y ahora ve la transición de ahora Jesús enfocarse en enseñando a los discípulos. Aún en este milagro vemos los dos, vemos un milagro y también una enseñanza. Es como vemos un milagro y una parábola juntos. Dios sana, pero Dios también enseña a estos discípulos algo importante. Qué bendición es cuando Dios nos sana a nosotros y Dios da bendiciones en nuestra vida y Dios provee para nosotros, pero también vienen enseñanzas. Y Dios quiere proveer para aumentar nuestra fe. Y Dios quiere proveer para que podamos ver su poder. Y Dios quiere proveer para que seamos fieles a Él. Y Dios quiere contestar nuestras peticiones para que nosotros podamos acercarnos más al Señor. No sé cuántas enseñanzas Dios te ha dado a ti en medio de los milagros y provisiones y protecciones del Señor, pero siempre Dios quiere enseñar. Ojalá que Dios en este momento te está enseñando algo en su vida, siempre con propósito para mejorar su relación con el Señor. Ojalá tú dices, sí, pastor, esta noche yo estoy pasando por algo que Dios me está enseñando algo a mí. Y yo estoy obedeciendo, o yo estoy aprendiendo, y Dios está trabajando mi vida, y yo estoy acercándome más al Señor, y ese propósito de Dios. No tenga miedo cuando no ves que Dios está enseñando algo, significa que no está quizás en su palabra, o no está orando, y es un tiempo que podemos examinarnos. A ver si yo estoy viviendo una vida que agrada a Dios y quizá eso es la razón que Dios no está contestando nuestras peticiones. Tenemos que confesar nuestros pecados, pedir perdón y esa relación que tenemos con el Señor puede ser restaurada. Esta noche, este milagro, quiero ver dos cosas rápidamente. Número uno, un milagro difícil para los discípulos, en versículo 14 al versículo 16. Y número 2, un milagro fácil para Jesús, en versículo 17 al versículo 21. Número 1, esta noche, esta tarde, vemos un milagro difícil para los discípulos. Y vemos que Jesús empieza este ministerio privado enseñando a sus discípulos. Y no solamente Jesús hace el milagro, pero les enseña a los discípulos una lección sobre esta palabra que tiene dos letras que se llama fe. Pero antes del versículo 14, antes que nosotros entramos en este milagro, vemos que los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, con Jesús estaba en el monte de transfiguración. Ellos vieron la gloria de Dios y revelada en Cristo Jesús, y después ellos empezaron a bajar del monte, caminando hacia abajo. Y cuando llegaban abajo del monte, se encontraron con una multitud. Ellos estaban esperando que este grupo llegue a donde ellos estaban, allá abajo en el monte. Y ahora llegamos aquí en versículo 14. Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo. Primeramente, vemos el lugar.
dice ahí al gentío. Gentío es un grupo de personas que estaban ahí en el mismo lugar. Y nosotros lo vemos como la multitud. Sabemos que cada vez que Jesús viajaba y en cada lugar estaba esperándole a él una gran multitud. Y aquí dice que cuando llegaron a gentío, cuando llegaron abajo de esta montaña, llegaron y vieron una gran cantidad de personas, una multitud esperándole allá abajo. El libro de Marcos recuerda que los milagros muchas veces Mateo y Marcos y Lucas y a veces Juan comparte el mismo milagro. Y en este milagro quiero ver algunos detalles que Marcos dijo o Lucas dijo para que veamos la diferencia. En Marcos, cuando Marcos empieza este milagro hablando de la multitud, Marcos da un poquito más detalle. Y Marcos dice que había escribas, líderes judíos y muchas personas de Galilea. Mateo solamente dice que cuando bajaron había una gran multitud, pero Marcos nos dice más específicamente quién estaba ahí esperándole a ellos. Ellos todos esperaban a Jesús, a Pedro, a Santiago, a Juan bajar del monte. Después, a ese momento que Jesús llega al monte ahí con Pedro y Santiago, pues vio a un hombre que vino sobre Jesús y se arrodilló delante de él, dice el versículo 14. Ahora, ese tipo de manera de venir a Jesús arrodillado demuestra reverencia, demuestra humildad, demuestra adoración. Y esa es la manera que este hombre vino a Jesús humillado delante de él. Y vemos en versículo 15 que él le llama a él Señor. Él conoce quién es esta persona. Él conoce que él tiene poder. Y este hombre pues tenía respeto a Jesús como sanador. Una persona que tenía poder para hacer milagros y aún le vio como maestro, llamándole Señor. Y este hombre creyó que Jesús tenía el poder para sanar. Ahora le pide algo a Jesús. Mira versículo 15. Mira lo que dice este hombre. Dice, Señor. Ahí va conociendo quién es este que está bajando de la montaña. Señor, ten misericordia de mi hijo. Él vino para presentar a su hijo y le dice la condición de su hijo. Ten misericordia de mi hijo que es lunático. No solamente eso, otro detalle que vemos sobre su hijo es que dice, y padece muchísimo. Y le da la razón porque el padre vio algo en él que le dio esta palabra y dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este hombre le pide que Jesús primeramente tenga misericordia de su hijo. En otra palabra le está diciendo que tenga compasión para su hijo. Y bien importante, el papá estaba desesperado. No sé cuántos de nosotros llegamos a un momento donde estábamos orando por nuestros hijos de una condición que tenía o estaba en el hospital o estaba enfermo y venimos a Dios. Dios, ten compasión de mis hijos para que tú puedas sanarle a ellos. Y este hombre, este papá estaba desesperado, estaba rogando que Jesús podía sanar a su hijo. El papá dijo que su hijo era lunático. Vemos una palabra ahí en esta condición que es luna. En este tiempo decían que la luna causaba una conducta rara a las personas. Dice hoy en día que cuando la luna está llena, algunos actúan diferente. No sé si cuando la luna está llena, tú actúas diferente. Yo sé que mis hijos sí están un poquito más malos que cuando la luna está a mitad de camino, pero
no sé a ti. Y esta enfermedad incluye epilepsia, convulsiones, y la persona actúa de manera loca y fuera de control. Y el papá está diciendo, mi hijo está fuera de control. Realmente vemos más adelante que tenía un demonio. El demonio le estaba llevando a él a tener esta condición. Ahora, Marcos incluye en capítulo 9, versículo 17 y capítulo 9, versículo 25, Marcos incluye en esta condición que era mudo y era sordo. Ahora, papá dice que este niño, su hijo, muchas veces cae en el fuego. No sé cuántos se tiran en el fuego, solamente para tirarse en el fuego. Y muchas veces en el agua. A veces a los hijos tienen que tirarlo en las aguas para que se bañen. Pero la condición se tiraba a él en esas cosas. Ese niño tenía un demonio dentro de él, que el demonio deseaba la muerte. El demonio que estaba dentro de él le llevaba a él a tirarse al fuego. Le llevaba a él a tirarse en las aguas. Marcos y Lucas añade otros síntomas. Marcos dice que había un demonio en él y el demonio lo golpeaba. El demonio le tiraba a él. El demonio le tiraba por la pared. Lucas dice que el demonio lo tiraba al piso. Marcos dice que le salía espuma por la boca y tenía convulsiones. Para que entendamos la condición de este niño. Era tan grave de la condición de este niño que no podía ni comer. Y poco a poco su cuerpo estaba muriéndose. Imagínate él tirándose por la pared, tirándose al piso, tirándose al fuego, tirándose al agua, no comiendo porque no quería comer. Estaba en una condición bien difícil. Por eso papá estaba desesperado para que Jesús tenga compasión. Marcos también decía que el demonio le llevaba a decir muchas malas palabras. Y Marcos dice que él era así desde niño. No sé qué edad tenía en este momento, pero papá está diciendo que esta condición de lunático lo tenía desde niño y todo ese tiempo tenía estas características o estos síntomas que le llevaba a él a hacer cosas que era difícil para su papá ver. Esto fue difícil para su padre. Y este fue su único hijo que él tenía. No sé a ti, pero imagínate tú viendo su hijo con estas cosas pasando en tu casa, el miedo que te va a dar a ti viendo a este hijo tirándose por la pared, tirándose al piso. Pero realmente era el demonio que tenía delante de él que traía estas cosas en su vida. Mira versículo 16. Ahora su papá está diciendo, y lo he traído a sus discípulos, pero no le han podido sanar. Está delante de Jesús diciendo, mira, yo fui a los discípulos, pero ni ellos podían sanar a mi hijo. Y por eso yo vengo a ti. Pero Jesús en Mateo capítulo 10 dice que les dio a los 12 discípulos autoridad sobre los espíritus inmundos. Si Dios le dio a los discípulos poder para sacar espíritus inmundos, ¿por qué no podía sanar a este niño? Mateo 10:1 también dice para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios le dio a estos discípulos grandes poder para esta situación que estaba aquí. Pero todavía papá está diciendo, lo traje a sus discípulos, pero todavía ellos no podían sanar a mi hijo. Mateo capítulo 10, versículo 8
en continuación a lo que Dios le daba a los discípulos, dice, le dio para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dar de gracia. Son cosas que Dios le dio a los discípulos. ¿Por qué los discípulos no podían sanar a este niño? Dios ya le dio poder para sanar a este hijo, pero ellos no podían hacerlo. Y sabemos que ya ellos lo estaban haciendo. Este niño no fue el primer acto, la primera vez que vieron un niño con demonio. Los discípulos han sanado ya otros que tenían demonios. Los discípulos han sanado a otros que tenían enfermedades. Pero en este caso, los discípulos no podían sanar a este niño. Algo estaba pasando. Marcos capítulo 6, versículo 13, le dice la prueba que ellos estaban haciendo esas cosas. Dice Marcos, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Este acto ya lo estaban haciendo. No es algo nuevo para los discípulos. Pero algo no podían hacer. Algo estaba pasando. Ellos tenían las promesas, tenían el poder, pero algo faltaba a estos discípulos. La verdad es que ellos no se aprovechaban el poder de Dios. Ellos no estaban aprovechando el poder de Dios en este caso. Hermano, escuche bien. Tú estás aprovechando del poder de Dios. Nosotros tenemos el privilegio. Tú tienes el privilegio de aprovecharte del poder de Dios. Está a su acceso. Tenemos el privilegio de venir al trono de gracia a pedir al creador de este mundo, al que mandó a su único hijo a morir en la cruz por ti. Y nosotros tenemos acceso, pero muchas veces tú y yo no aprovechamos del poder de Dios. Y no vemos contestaciones, y no vemos milagros, y no vemos provisión, y no vemos de salir de las tribulaciones, porque no aprovechamos del poder de Dios. No realmente estamos orando, no estamos pidiendo, rogando a Dios para ayudarnos. Ahora este hombre no tenía fe en los discípulos. Ya perdió su fe en los discípulos del Señor porque no podía sanar a su hijo. Pero todavía tenía fe en Jesús. Y por eso él se quedó a frente del monte, esperó a Jesús que baje del monte, y el momento que Jesús llegue abajo, él se arrodilla delante de él rogando: Dios, Jesús, sana a mi hijo. Vimos número 1, un milagro difícil para los discípulos. Ahora número 2, un milagro fácil para Jesús. Mira el versículo 17. Ahora le toca a Dios, a Jesús, a responder. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Está hablando a los discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Después que él habla a sus discípulos, le dice al papá: tráemelo acá. Oh generación incrédula significa oh sin fe. Oh discípulos sin fe. Aquí tú ves el dolor de Jesús. Está diciéndolo ahí en exclamation point, con una fuerza. No era que lo estaba diciendo regularmente. Está diciendo: oh generación incrédula. Tú ves el corazón de Jesús sobre sus discípulos, porque no podían y no aprovechaba el poder que le ha dado a ellos. Jesús estaba cansado de enseñar a los discípulos la misma lección sobre fe.
No es la primera vez que Jesús le demuestra, le enseña algo sobre fe. Y por eso vemos la contestación en esta manera. ¿Cuántas veces tengo que enseñarte sobre fe? En su casa, cuando sus niños estaban pequeños, dice, ¿cuántas veces tenía que enseñarle cómo limpiar esto? ¿O cuántas veces tenía que enseñarle a obedecer? ¿Cuántas veces? Así está pasando aquí con Jesús y sus discípulos. Jesús estaba cansado de enseñar sobre fe. Hermano, escuche bien. Nosotros predicamos en la iglesia, escuela dominical. Hay unos cuantos predicadores que constantemente ayudan en la predicación y quieren ser de bendición y se para aquí predicando, enseñando porque quiere enseñar a la iglesia. Pero muchas veces los cristianos no obedecen la primera vez. Y constantemente estamos predicando sobre algo, leer su Biblia, orar, algo que sale de nuestra boca, cada mensaje porque es tan importante, pero todavía decimos, ¿cuántas veces tenemos que predicar sobre lo mismo? ¿Por qué no están escuchando que lo más importante en la vida cristiana es su alimento espiritual, es pasando este tiempo con el Señor? Pero los cristianos todavía están muy ocupado y no tienen tiempo para el Señor. Eso es lo que Jesús estaba sintiendo en este momento. Seguimos enseñando, predicamos diferentes temas, pero todavía con el propósito de llevarnos a algo importante. Y decimos, ¿por qué no están aprendiendo? ¿O por qué no están obedeciendo a Dios? Porque vemos las decisiones que muchos hacen. Y decimos, pues nosotros predicamos sobre eso 2 semanas atrás. Y todavía no están aprendiendo. Y muchas veces porque no tienen fe en Dios como debe tener, pasan por esos tiempos. Pasan por preocupaciones. Cuando hay una necesidad, se preocupan. Y nosotros decimos, tenemos que confiar en Dios, tenemos que tener fe. Y esa misma persona dice, sí, yo tengo fe, sí, yo confío en el Señor, pero realmente se mantiene en depresión y se mantiene en preocupación porque realmente no están poniendo esto en práctica. Y seguimos hablando. Estamos hablando de también cristianos maduros, que cristianos por muchos años todavía tenemos que seguir enseñándole de lo más importante, de las cosas básicas que debe ser en la fundación de la persona, y todavía le falta aprender esas lecciones fácil y simple. Ahora Jesús dice 2 palabras en versículo 17. Los discípulos no podían hacerlo, le dice al papá, tráemelo acá. I'll do it. Yo lo hago. Mira el versículo 18. Pues Jesús dice, y reprendió Jesús al demonio. Ahí sabemos que estas características o estos síntomas que tenía que ver porque tenía un demonio. El demonio le llevaba a tirarse al fuego. El demonio le llevaba a tirarse en las aguas. El demonio le llevaba a tirarse al piso, a la pared. El cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Marcos dice que cuando el demonio vio a Jesús, el niño empezó a tener convulsiones. El demonio que estaba dentro de él miró y vio a Jesús delante de él. El niño empezó a tener convulsiones, dice Marcos. El niño cayó al suelo y empezó a revolcarse en el suelo. Y salió espuma por la boca del niño. Recuerda, hermanos, que los demonios conocen a Jesús. Había una situación donde le llamó y reconoció que era Jesús, y el Señor le dijo que se calle, porque no era tiempo a revelar que era Jesús. Pero Jesús sanó al niño
Dice esa misma hora. Qué tremendo milagro. Algo que este niño tenía por muchos años. Y en un segundo, Jesús podía sanarlo. Los discípulos trataron y quizás they gave up. Ya dijo, yo no puedo. Y lo dejaron. Pero Jesús en esa misma hora dice que le sanó a él. Ahora cambiamos un poquito de este milagro. Ya Jesús sanó a este niño. Pero todavía hay una lección para aprender para los discípulos. Aquí ahora vemos de este milagro a una parábola. O de milagro a una enseñanza a estos discípulos. Mira lo que dice en versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, estaba preocupado estos discípulos. Jesús lo hizo tan fácil, ellos están diciendo, yo voy a hablar con Jesús. ¿Por qué nosotros no podemos echarlo fuera? Hey Jesús, ¿por qué yo no podía hacerlo? Tú me quitaste el poder. Tú me quitaste la promesa que yo tenía para sacar demonios. Los discípulos querían saber por qué no trabajó el milagro para ellos. ¿Por qué Jesús a instante sanó a este hijo, pero ellos no podían? Quizás estaban avergonzados. Porque lo hacían antes, pero esta vez no podían. La lección está en versículo 20. Mira la respuesta de Jesús cuando los discípulos le preguntaron por qué yo no podía hacerlo. Versículo 20, Jesús le dijo 4 palabras. Por vuestra poca fe. La razón por que ellos no podían sanar a este niño no era porque Dios quitó la promesa, no era porque Dios le quitó el poder. Por vuestra poca fe. Ahora Jesús dice, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Quiero que vean esa última frase. Y nada os será imposible. Hermano, escuche bien. Cuando tenemos fe, poca fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Hermanos, la situación que tú estás pasando ahora, Dios te está diciendo, vuestra poca fe, tu poca fe. Y tenemos que entender que nada os será imposible para Dios si tenemos fe. La razón por que los discípulos no podían sanar fue por su poca fe. No era que tenían fe, no tenían fe, todavía ellos tenían fe. Nosotros tenemos fe también, como los discípulos. Es que tenía poca fe. No dice que no tenía fe completamente, que ya se eliminó. Dice que tenía fe, pero su fe era pequeña. Tenía poca fe, era una fe débil. No creyendo en el Señor, en su poder suficientemente. Interesante que 4 veces en el tiempo con los discípulos Jesús le dice hombres de poca fe. No es la primera vez, por eso estaba enojado, porque 4 veces antes de este momento le dice a ellos hombres de poca fe. ¿Cuántas veces en su vida Dios te ha dicho a ti, iglesia, hombres, mujeres de poca fe? Dios te dice, la razón por que no estoy contestando esta petición, la razón por que no estoy proveyendo, la razón por que no estoy obrando en la situación que tú estás pasando, es porque no o hay poca fe en nosotros. Para los discípulos, ellos decían que tenía fe hasta que vino las tormentas. Eso es cierto para nosotros también. Yo te pregunto ahora, ¿tú tienes fe? Cada persona cristiana va a decir, sí, pastor, yo tengo fe en el Señor, pero cuando venga tribulaciones, ahí es donde la prueba
Y aunque decimos que tenemos fe, nuestras acciones nos llevan a entender que tenemos poca fe. Hermanos, tú puedes decir que tienes fe, pero la prueba es en los tiempos de tribulación. La prueba de cuánta fe o cuánto fe tú realmente tienes en Dios se demuestra en tiempos de dificultad. Ahí es cuando Dios te dice a ti, hombre, mujer de poca fe. Iglesia, me estoy predicando a mí también. Hay situaciones donde yo necesito más fe en mis peticiones, en mis oraciones. Esto es un mensaje para todos nosotros. Si yo tenía fe como un grano de mostaza, yo podía mover montañas en mi vida también. Hay montañas en mi vida ahora que yo necesito que Dios me ayude a mover. Y es porque Dios me dice a mí, igual que a ti, la razón que las montañas no se están moviendo es porque tiene poca fe. Tú y yo quizás esta noche tenemos que venir a Dios y pedirle, Dios, necesitamos tener más fe en la situación que estamos pasando. Es fácil, pero difícil para practicar. Es fácil para decir tengo fe, pero difícil en esos tiempos difíciles para ponerla en práctica. El tiempo que demostramos nuestra fe es en el tiempo de necesidad. Cuando la nevera está vacía, tú puedes decir que tienes fe, pero cuando no hay comida en la nevera, ahí ese momento es cuando demuestras si tú realmente tienes fe. Cuando su carro está ya no trabajando, ese momento que tú necesitas fe en el Señor. El momento que tú necesitas a Dios para una situación, ese momento que nosotros necesitamos esa fe en nuestra vida. Hermanos, Dios te está diciendo esta tarde, hombre y mujer de poca fe. Esas palabras que Jesús le dijo a los discípulos, Dios te puede decir eso de tu vida en este momento. Hombre, mujer de poca fe. Esa frase, poca fe, es fe creyendo en Dios cuando hay algo en tu mano. ¿Entendieron? Poca fe es fe creyendo en Dios cuando hay algo en tu mano. Cuando hay comida en mi mano, yo sé que tengo fe porque hay comida ahí. Grande fe es fe creyendo en Dios cuando no hay nada en tu mano. Ese grande fe, cuando tú dices, no tengo comida o no tengo para esta necesidad, en ese momento se necesita grande fe, pero poca fe. La fe que tenemos muchos de nosotros es poca fe, que es Dios, te necesito, pero tengo lo que necesito en mi mano, pero estamos pidiendo para más. Tú y yo necesitamos grande fe, que es creyendo en Dios cuando no hay nada en su mano. Eso es con lo que yo deseo en mi vida. Grande fe que cuando hay una necesidad, no la veo, que yo tengo que entender que la única manera que yo voy a tener lo que necesito es confiar en el único que puede contestar esta petición, el único que tiene poder para proveer para la necesidad que yo tengo en ese momento. Es creyendo en Dios en medio de la tormenta. Muchos de nosotros, iglesia, somos buenos en poca fe, incluyendo a mí también. Y tenemos que recordar que todo que nosotros necesitamos no siempre va a venir la primera vez o el primer día que la pedimos. A veces Dios bendice de esa manera. El primer día que pedimos, Dios provee ahí. Hay muchas veces, lo hemos visto ya en las últimas semanas, que Dios provee antes que nosotros pedimos. Pero a veces tenemos que mantenernos en oración y va a coger unas cuantas veces pidiendo, Dios necesito, Dios conoce nuestra necesidad, pero Él quiere que nosotros sigamos viniendo a Él y confiamos en Él y constantemente orar sin cesar a Él para que podamos confiar y conocer que realmente necesitamos a Dios.
Tú sabes, hermanos, que cuando tenemos todo es cuando menos oramos. Si no hay necesidad, pues estamos cómodos, estamos bien. Pero en ese momento, cuando hay una gran necesidad, es cuando tú y yo llegamos arrodillados delante del Señor. En esos momentos difíciles. Tenemos que recordar esas grandes verdades. Fe empieza pequeño, pero crece cuando seguimos aprendiendo y creciendo en el Señor. Hermanos, cuando Dios provee, ¿qué pasa? Su fe aumenta. Y ya cuando Dios sigue contestando, nuestra fe aumenta, que la próxima vez que esa misma situación pasa, ya nosotros sabemos. Dios ya ha contestado 5 o 6 veces en esta misma situación y Dios es grande para hacerlo otra vez. Terminamos ahí en versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La oración y ayuno cambia su poca fe a grande fe. Cuando nosotros oramos y ayunamos y pedimos a Dios, arrodillamos delante de Él y sacamos ese tiempo de ayuno, cambia de nuestra poca fe a grande fe, y eso es lo que nosotros deseamos del Señor. Tú nunca vas a ver las promesas de Dios hasta que oramos constantemente. Tú nunca vas a ver las bendiciones de Dios hasta que oramos constantemente. Tú nunca vas a ver las recompensas que Dios tiene para ti hasta que oramos constantemente. ¿Ve lo que estoy diciendo? Oramos constantemente. Oramos sin cesar, siguiendo pidiendo para que veamos las promesas, para que veamos las bendiciones, para que veamos las recompensas del Señor. Yo dije en el principio que el tema de esta noche es tus peticiones no contestadas, y cambios de circunstancias puede cambiar con solo un poco de fe. No sé cómo el Espíritu Santo te enseñó esta noche, quizás algo en su vida que tú dices o Dios te está diciendo, tiene poca fe. Y Dios te está enseñando que tú necesitas cambiar de poca fe a grande fe. Y esta noche tú vas a tener una oportunidad para venir al altar y orar al Señor. Esta noche quiero que en el tiempo de la invitación nosotros pedimos de Dios, Dios, yo necesito fe. Dios, en la situación que yo estoy pasando en este momento, yo necesito fe. Vamos a tocar un himno en este momento con sus ojos cerrados, ahí hablando con el Señor en la manera que el Señor te enseñó en esta noche sobre su fe. Es posible que en ese tiempo Dios te dijo a ti que tú tienes poca fe, porque realmente no está teniendo fe en el Señor como debe tenerla. Para pedir que Dios te dé fe para esa petición que todavía no fue contestada. Tú sabes en su vida. Tú sabes algo en su vida que tú estás orando constantemente. Quizás la razón es porque tiene poca fe. Para pedir por esa circunstancia que tú estás, que desea que Dios le cambie, pero necesita fe en Dios. No sé cuántos vienen conmigo esta mañana o esta noche y vamos juntos a pedir aquí en el altar. Dios, aumenta mi fe. Abrimos el altar para nosotros como siempre hacemos en cada servicio, pero esta noche si tú necesitas más fe en una situación que está pasando, es un momento que tú puedes arrodillarte delante del Señor. Dios, ayúdame a tener grande fe en ti. Ayúdame a cambiar de poca fe a grande fe.
Dios conoce su situación, Dios conoce su petición. Yo voy a orar para lo que Dios me enseñó en mi vida. Quiero que tú vengas aquí conmigo esta tarde para orar y hablar con el Señor. Señor, aumenta mi fe en la situación que nosotros estamos pasando. Seguimos orando esta tarde. Señor, te damos gracias por las enseñanzas que nosotros recibimos en estos milagros. Esta noche la lección de fe. Necesitamos de cambiar de poca fe a grande fe. Necesitamos tener fe en ti, el Dios Todopoderoso, el Creador de este mundo, dueño de oro y plata. Tenemos que tener fe en la provisión tuya, en las situaciones que estamos pasando. Oh Señor, tú sabes los que están aquí a frente conmigo, quizás otros que no podían por su salud venir, pero están orando y pidiendo, Señor, que tú nos dé fe en la situación que estamos pasando. Grande fe. Señor, que podemos constantemente orar, constantemente mantener nuestros ojos mirando hacia arriba, para que tú puedas contestar nuestras peticiones, para que tú puedas dar victoria en nuestras circunstancias. Oh Señor, no podemos sin ti. Te necesitamos en esta tarde. Podemos tener fe que mueve montañas, fe como un grano de mostaza, para que podamos darte la gloria a ti por las grandes recompensas y bendiciones y promesas que tú nos das a nosotros. Señor, que constantemente podemos en nuestra vida mantener grande fe y que podemos aumentar nuestra fe cada vez que tú bendice y conteste, que podemos dar testimonio de las veces que tú nos enseñaste la provisión tuya y para que otros vean la fe que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por el milagro y la enseñanza que tú enseñaste a los discípulos aquí en este milagro, pero también a nosotros como cristianos. Podemos poner esto en práctica y meditar en estos versículos durante la semana. Te pido todo esto, dándote gracia en el nombre de Jesús. Amén.